Ella estaba embarazada, al menos eso fue lo que creí hasta verla bebiendo cerveza al día siguiente, sin ninguna barriga. Trabajo como conductor de Uber desde hace algunos años. Mi nombre es Daniel. Ya llevé todo tipo de pasajero, gente borracha, gente llorando, pareja peleando en el asiento de atrás. Viaje cancelado a mitad de camino, pero aquella fue la única vez que tuve la certeza de que había sido engañado, y aún así no logré entender el porqué. Era final de la tarde, el tráfico empezando a ponerse pesado. Yo ya estaba pensando en terminar el día cuando entró un viaje, nombre, Juliana, destino, hospital. Nada extraño hasta ahí, pero apenas acepté, el teléfono sonó, era la pasajera. Señor, por el amor de Dios, ¿puede venir rápido? Su voz estaba tensa, acelerada. Ya voy, tranquila. Estoy con mucho dolor de verdad. Eso ya me puso en alerta. Cuando llegué al lugar, ella ya estaba en la vereda y fue ahí que lo vi, barriga grande, bien visible, embarazada, pero había algo extraño, estaba demasiado arreglada, tipo, demasiado vestido ajustado, cabello hecho, maquillaje impecable, nada de bolso, nada de maleta, nada que alguien llevaría para la maternidad, solo el celular en la mano. Entró rápido al auto. Vamos, por favor, rápido, al hospital, ¿verdad? Sí, lo más rápido que puedas. Miré por el retrovisor, tenía la mano en la barriga. Respiración pesada, pero no había grito, no había desesperación. Era extraño, ya llevé a una mujer en trabajo de parto antes, y normalmente, es otro nivel de urgencia, pero ok, empecé a conducir. ¿Quieres que vaya por el camino más rápido o evite el tráfico? El más rápido, necesito llegar pronto. Algunos minutos de silencio, miraba por el retrovisor de vez en cuando y fue ahí que noté otra cosa. No sudaba, ni una gota, solo respiraba profundo, como si estuviera actuando. Pero en ese momento aparté ese pensamiento, porque si realmente estaba con dolor, yo no quería ser el tipo desconfiando a mitad de camino. Pregunté, ¿ya llamaste a alguien? ¿Familia? Tardó un poco en responder. No, estoy sola, eso me incomodó. Ningún acompañante, no, respuesta seca, corta. El viaje siguió, y cuanto más nos acercábamos al hospital, más extraño todo parecía, porque ella no empeoraba, no gritaba, no cambiaba, era siempre el mismo nivel de dolor, demasiado controlado. Cuando llegamos, me detuve en la entrada de emergencia. Llegamos, abrió la puerta rápido, salió del auto, pero antes de entrar, hizo algo que me dejó aún más confundido, simplemente se detuvo, se quedó mirando el hospital como si estuviera decidiendo algo, después me miró. Gracias, buena suerte. Yo pago después por la aplicación. Sí, tranquila. Ni hace falta. Dije eso en automático, parecía nerviosa, confundida. Entonces entró, y yo me fui, pero esa sensación de que había algo mal no salió de mi cabeza, y al día siguiente, descubrí que no era solo una sensación. Al día siguiente, la vi de nuevo y fue ahí que todo tuvo sentido, o se volvió aún más extraño. Estaba detenido cerca de un bar que queda a 2 cuadras del hospital. Lugar común de conductor para esperar viajes. Final de la tarde, movimiento empezando. Fue cuando levanté la vista, y la reconocí al instante. Era ella, la misma mujer, el mismo rostro, el mismo cabello, pero sin barriga, ninguna. Me quedé congelado por un segundo. No puede ser, me quedé mirando para confirmar. Ella estaba sentada en una mesa externa con otras 2 personas, riendo, con un vaso de cerveza en la mano, bebiendo normalmente como si nada hubiera pasado el día anterior. Mi primer pensamiento fue, ok, tal vez me estoy confundiendo, pero no era ella. Sin ninguna duda, me quedé ahí dentro del auto, intentando entender, ¿será que había perdido al bebé? Pero en menos de 24 horas. Y ya estaba ahí, bebiendo. No tenía sentido. Bajé del auto despacio, me quedé parado en la vereda, observando, y fue ahí que noté otro detalle. La ropa no era la misma del día anterior, pero el estilo era idéntico, demasiado arreglada, como si estuviera yendo a algún lugar importante, no para alguien que pasó por un hospital horas antes. Y entonces, se levantó, y cuando se levantó, tuve certeza absoluta, barriga totalmente normal, ninguna señal de embarazo, nada. Fue ahí que una sensación extraña me golpeó. Yo no había ayudado a una mujer en trabajo de parto, había sido engañado, pero aún faltaba entender cómo. Volví al auto, tomé el celular, abrí el grupo de los conductores y mandé, gente, alguien ya llevó a una mujer embarazada pidiendo viaje urgente al hospital, y después la vio normal al día siguiente. Tardó unos 5 segundos, y empezaron las respuestas. Primero uno se rió, después otro, y entonces llegó un mensaje, ah no, ¿tú también caíste en esa? Mi estómago se heló. ¿Cómo así también? Otro respondió, embarazada del hospital, vestido ajustado, sin bolso, sola. Respondí en el momento, esa misma. La respuesta llegó rápido, es estafa. Me quedé mirando la pantalla. ¿Estafa? ¿Qué estafa? Escribí, y entonces uno de los conductores mandó un audio. Hermano, esa mujer hace eso todo el tiempo. Ya hace meses, pide viaje con urgencia, finge que está embarazada, hace que el conductor tenga pena, y entonces llega al hospital, sale corriendo, y nunca paga. Me quedé en silencio. Otro completó, y lo peor, a veces el conductor ni cobra. Le da lástima. Eso me golpeó en el momento. Yo no cobré. Yo mismo dije que no hacía falta. Llegó otro audio, y hay más, ni siquiera entra al hospital de verdad. Da la vuelta y va al bar de ahí cerca. Miré en dirección al bar. Ella todavía estaba ahí, riendo, bebiendo, como si fuera solo otro día normal. Sentí una mezcla de rabia, con incredulidad, pero
¿Por qué? Mandé en el grupo, la respuesta tardó un poco, hasta que alguien escribió, nadie sabe. Otro completó, hay gente que cree que es solo para no pagar el viaje. Hay gente que cree que tiene algún problema. Ya escuché decir que perdió un hijo y quedó así. O que nunca logró quedar embarazada. O que le gusta la atención. Cada mensaje era una teoría diferente, ninguna certeza. Me quedé mirándola, intentando encajar todo, el dolor controlado, la ausencia de bolso, la pausa antes de entrar al hospital. Todo tenía sentido ahora. Era ensayo, era repetido, era rutina, pero aún así, había una cosa que no encajaba, porque cuando ella entró en mi auto, su expresión no parecía sola actuación. Había algo ahí, algo extraño, casi, demasiado real. Y fue en ese momento que giró el rostro y miró directamente hacia mí, como si supiera. Se quedó mirándome por algunos segundos, sin sonreír, sin reaccionar, solo mirando, y entonces, llevó la mano hacia la barriga, una barriga que no existía, e hizo un movimiento leve como si estuviera sintiendo algo ahí dentro. Todo mi cuerpo se erizó porque en ese momento, no supe decir si eso todavía formaba parte de la estafa, o si había algo mucho más extraño detrás de todo eso, y hasta hoy, no sé si fui engañado, o si solo vi una parte de una historia que no debía haber visto. Podía haberme ido ahí mismo, ignorar, seguir el día, aceptar que había sido solo una estafa más, pero algo me hizo quedarme. Tal vez curiosidad, tal vez esa sensación extraña, de que no era solo sobre dinero. Me quedé dentro del auto algunos minutos más, lo suficiente para verla levantarse de la mesa, se despidió de las personas, pagó la cuenta normalmente, nada de prisa, nada de urgencia, completamente diferente del día anterior. Empezó a caminar en dirección al hospital. Mi corazón se aceleró un poco. No puede ser, esperé a que se alejara un poco, y fui detrás, manteniendo distancia. Cruzó la calle, entró por la misma entrada de emergencia, donde la había dejado el día anterior, esta vez, sin ninguna actuación, sin mano en la barriga, sin dolor, solo entró. Me quedé afuera confundido. Esperé 5 minutos, 10.15, nada. Hasta que la puerta se abrió, y ella salió, pero no estaba sola. Había una mujer al lado de ella, más mayor, tal vez unos 60 años, las dos caminaban despacio, y fue ahí que escuché, ¿oye, él se movió?, preguntó la mujer mayor. Mi cuerpo se paralizó. La otra, la embarazada, respondió bajo, no, hoy no. Su voz era completamente diferente, sin prisa, sin actuación, casi triste. La mujer mayor tomó su mano. Calma, a veces pasa. Silencio. Siguieron caminando. ¿Tomaste el medicamento?, preguntó la mayor. Tomé. ¿Y el médico? Dijo lo mismo de siempre. La mayor suspiró. Necesitas parar con esto, parar con esto. La frase quedó resonando en mi cabeza. La embarazada no respondió, solo caminaba mirando al suelo, y entonces, la mayor dijo algo que hizo que todo se volviera aún más extraño. Él no va a volver solo porque finges que todavía estás embarazada. Sentí un peso en el pecho en ese momento. Las dos se detuvieron en la vereda. La más joven se quedó en silencio por unos segundos, y entonces habló. Pero cuando entro al auto, cuando siento la prisa, parece que todavía hay tiempo. Eso me hizo un nudo en la garganta. La mayor apretó su mano. Ya no hay tiempo. Silencio. Necesitas aceptar. La mujer negó con la cabeza. Despacio. Yo solo quería haber llegado a tiempo. Ahora su voz estaba fallando. Nada de actuación, nada de estafa. Eso era real. Se quedaron ahí por algunos segundos. Después siguieron caminando, en dirección opuesta al bar. Me quedé parado, sin saber qué hacer, sin saber qué pensar. Volví al auto, me senté, me quedé mirando el volante por un tiempo, y por primera vez, no estaba con rabia, ni por no haber cobrado el viaje, ni por haber sido engañado, porque en ese momento, ya no parecía una estafa, parecía otra cosa, algo roto. Pero aún así, había una parte que no encajaba, porque en el grupo, todos decían que ella hacía eso siempre con varios conductores. Entonces, ¿era solo dolor? ¿O también era elección? Hasta hoy pienso en eso, porque fui engañado, sí, pero al mismo tiempo, ayudé a alguien que, por algunos minutos, creía que todavía había tiempo de salvar algo que ya había perdido. Y tú, si estuvieras en mi lugar, ¿habrías cobrado el viaje, o la habrías dejado ir también?